Nunca imaginé que mi sacrificio por la familia acabaría en una traición desgarradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una tarde nublada, el cielo estaba gris y pesado, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Sentí que el aire me faltaba, mi corazón latía desbocado. La casa chirriaba a mi alrededor, vacía y fría. Aquel día me desperté con una mezcla de esperanza y miedo. Mi familia siempre había sido mi prioridad. Había trabajado sin descanso, renunciando a mis sueños para asegurar que ellos tuvieran lo que necesitaban. Pero el sacrificio, a veces, lleva a la traición. Me encontraba en la sala, rodeado de recuerdos. El viejo sofá donde mi padre se sentaba a contar historias. El aroma de su café aún me llenaba los pulmones con nostalgia. Pero, al mismo tiempo, había un secreto espeso en el aire. Algo que me miraba desde las sombras. Lo supe en el instante en que vi esa carta. Un sobre arrugado, escondido detrás de libros polvorientos. El mundo pareció detenerse. Abrí el papel temblando, mis manos clamaban por entender. La tinta se convirtió en veneno cuando leí las palabras. Lo siento, ya sabe la verdad. Mi madre, su confidente. Ella, la que siempre había defendido la unidad familiar. No podía ser. El silencio en la habitación se hizo ensordecedor. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis pensamientos comenzaron a girar. ¿Qué podía ser tan terrible? Los fragmentos de conversaciones en las que nunca presté atención comenzaron a resonar en mi mente. Algunas risas compartidas, miradas ocultas, todo encajaba en un rompecabezas que había ignorado. La traición se dibujaba en cada rincón de la casa. Mi pecho se sentía apretado. Las lágrimas brotaron. Me senté en el borde del viejo sofá, sintiendo el peso del dolor en mis hombros. ¿Podría perdonar esa mentira? ¿O sería el precio a pagar por el amor familiar? El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Golpes firmes y repetidos. Mi corazón se aceleró, un golpe sordido en mi pecho. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar a alguien que cambiara el rumbo de lo que acababa de descubrir. Pero lo que vi al otro lado me heló la sangre. Allí estaba ella, con un rostro tenso y un brillo de culpabilidad en sus ojos. Necesitamos hablar, dijo, su voz apenas un susurro. Me quedé paralizado, sin saber si entrar o huir. ¿Esa mirada era de una madre o de una traidora? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Cuando la vi en la puerta, sentí que el tiempo se congelaba. Las sombras de la tarde nublada rodeaban su figura, haciendo que se viera más frágil de lo que había visto en años. Mi madre, la mujer que había sido el pilar de mi vida, ahora se sentía como un extraño. Necesitamos hablar. Las palabras eran suaves, pero tenían un filo afilado capaz de cortar cualquier lazo que aún creía existir. ¿De qué podría ser tan urgente que tuviéramos que hablar?, respondí, tratando de mantener mi voz serena, aunque cada sílaba se arrastraba en el aire denso entre nosotras. Ella bajó la mirada, como si el peso de sus propias decisiones la aplastara. Por un instante consideré cerrar la puerta. La decepción se había instalado en mi pecho como un viejo visitante, negándose a marcharse. Pero un atisbo de esperanza aún revoloteaba entre mis pensamientos. Quizás hay algo que no entiendo, me dije, diluyendo mis sentimientos de ira y dolor con una pizca de curiosidad. La dejé entrar. Caminamos al sofá, el viejo lugar de tantas conversaciones. Ella se sentó al borde, como si la distancia fuera un escudo. El silencio se volvió abrumador, momentos que parecían horas se acumularon entre nosotros, ensañándose con la vulnerabilidad que sentía. Finalmente, rompió ese silencio, su voz temblorosa: tu padre, hay cosas que nunca te conté.
Las piezas empezaron a encajar, pero no de la forma que esperaba. Estamos hablando de secretos, de verdades perdidas. ¿Qué hay de malo en eso? Pensé, mientras mi corazón saltaba entre la necesidad de saber y el miedo a escuchar lo que venía. Mi familia siempre había girado en torno a la verdad, la había defendido en cada batalla, y ahora, todo parecía desmoronarse. Estaba enfermo, dijo, como si cada palabra le costara una eternidad. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y arrepentimiento. Era más que solo una enfermedad física y pudo cambiar todo si hubiera sido honesta. Las dudas florecieron en mi mente. ¿De qué hablaba? Sus ojos, siempre tan llenos de vida, ahora revelaban sombras oscuras. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía, como si todo lo que había creído se deslizara lentamente hacia una oscura incertidumbre. ¿Qué enfermedad? ¿Qué es lo que escondieron de mí? Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar las palabras. El nudo en mi garganta aumentaba, mientras la imagen de mi padre, tan fuerte entre sus caricias, se difuminaba en recuerdos confusos. Había dejado una huella terciopelada en mi corazón, pero ahora todo parecía envenenado. Él estaba involucrado en cosas que no quería que supieras. Mi miedo a perderte, a que dejaras de confiar en mí me hizo encubrirlo todo. La traición de mi madre fue profunda, como un rayo atravesando la calma de una mañana predecida. Pero, en medio de esa traición, una parte de mí comenzó a dudar. Quizás había un desafío mayor del que jamás imaginé, pensé justo cuando decidí cuestionar más. El teléfono sonó estridente, como un despertador en medio de la noche. Miré la pantalla y vi el nombre. Era de mi hermana, y el corazón se me detuvo. ¿Qué podía ser tan urgente para llamar en este momento? Todo se torció en un nuevo caos. La mirada de mi madre pedía perdón, pero yo necesitaba respuestas. Sentí como el tiempo se había detenido y la incertidumbre comenzaba a burbujear de nuevo. Contéstalo, cariño, susurró ella, pero yo ya sabía que las respuestas podrían convertirse en mitades sísmicas de una familia quebrada. Con un nudo en el estómago, tomé el teléfono y contesté. ¿Qué ocurre?, dije, intentando que mi voz no traicionara el miedo que me invadía. Tienes que venir rápidamente. Hay algo que necesito decirte, algo sobre papá. El aire se me quedó atrapado en la garganta. La revelación de la traición aún pesaba en mis pensamientos, pero ahora había un nuevo secreto latiendo en el horizonte. La voz de mi hermana sonaba entrecortada, llena de un pánico que atrajo mi atención con una fuerza inusitada. En un arrebato, pronuncié un escueto voy en camino y colgué, sintiendo que todo lo que había construido hasta ese momento se desmoronaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Me giré hacia mi madre, su expresión estaba en algún lugar entre la preocupación y la resignación. Su mirada reflejaba la incapacidad de ocultar el dolor que yo sabía que la consumía. Aunque el tiempo parecía estar en mi contra, sentí la necesidad de buscar un instante de claridad. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué no te lo dije antes? Mis palabras salieron con un retumbar en la habitación, como un eco que reverberaba en la oscuridad. Una necesidad urgente de respuesta se apoderó de mí. Ella parpadeó, su rostro blanquecino reflejaba un océano de recuerdos, tal vez de aquellos viejos días en los que la vida era más simple. Pero la sombra de mi padre, su dolor oculto y la enfermedad que me había sacudido, llenaban el aire denso de la habitación. No puedo excusar lo que hice, susurró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Solo pensé en protegerte de la culpa. Me sentí partida en dos. La mujer que había estado siempre allí, la misma que había compartido risas y lágrimas, parecía tan distante. Reaccioné con confusión, tratando de entender que el amor puede ser un refugio así como una condena. Pero eso no se hace, mamá. No escondes las cosas más importantes de alguien a quien amas, respondí con un ardor que extendía su temperatura a las últimas sombras del mundo que conocía. Ella guardó silencio, permitiendo que mis palabras se deslizaran entre nosotros como un veneno. Pero antes de que pudiera ahondar más en la herida, sentí que la necesidad de irme me urgía. Debía salir, debía entender cuáles eran las dimensiones de esta nueva verdad que me habían ocultado. La angustia de saber que mi hermana esperaba me llevó a impulsarme hacia la puerta. Sin embargo, mientras la abría, volví a mirar a mi madre. Por un instante, el remordimiento que había visto en su rostro, una mezcla de amor y dolor, me detuvo. Te prometo que volveré, dije,
Aunque no estaba segura de cómo podría reconciliarme con lo que había aprendido, el trayecto hacia la casa de mi hermana fue un aluvión de pensamientos abrumadores. La ciudad se deslizaba frente a mí como una película proyectada, pero mis ojos estaban ciegos ante sus colores. El rostro de mi padre se transformaba constantemente en imágenes distorsionadas, fluyendo entre lo que sabía y lo que ahora se me revelaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué realidades había escondido tras su sonrisa? Al acercarme a casa de mi hermana, el caos interno se tornó real. Las sombras caían sobre su hogar y el temor se aferraba a cada paso que daba hacia la puerta. Ella ya me esperaba, visiblemente alterada. Gracias por venir, su voz temblaba, incapaz de ocultar la desesperación. ¿Qué ocurre?, pregunté, aunque mi voz sonaba más como un susurro que como una pregunta firme. Mi hermana inhaló hondo y sus manos temblaban ligeramente. Podía ver que había estado asumiendo una carga que parecía abrumarla. No estoy segura de cómo decir esto, dijo, mirando hacia un lado como si temiera encontrar una respuesta que no le gustara. Pero tengo algo que mostrarte. Es sobre papá y no puedo seguir callándolo más. Una oleada de ansiedad me invadió mientras la puerta se cerró a mis espaldas. Ella extendió su mano y yo vi lo que sostenía, una pequeña caja vieja, cubierta de polvo, como si hubiera pertenecido a un tiempo que preferiríamos olvidar. Esto fue lo que encontré en su sótano. Siempre supe que había algo escondido, susurró. Tal vez sea una respuesta a todo lo que hemos estado tratando de entender. La caja crepitaba bajo el roce de mis dedos, y, en ese momento, el mundo se derrumbó a mi alrededor. ¿Qué verdades estaban escondidas en su interior? Serían la respuesta a las preguntas que atormentaban a mi familia. Sin poder evitarlo, miré a mi hermana. En sus ojos leí el mismo temor que me recorría la columna, y su miedo resonó como un tambor en mi interior. Atrapada entre el deseo de abrir la caja y el miedo a lo que podría encontrar, supe que había un último secreto esperando desvelarse, dispuesto a cambiar todo lo que creía sobre el amor, la familia y la traición. El aire en la habitación se volvió pesado, casi como si la caja misma emanara una sombra que se cernía sobre nosotras. La posibilidad de descubrir algo que podría alterar nuestro entendimiento del pasado y de nuestro padre fluctuaba entre el terror y la curiosidad. ¿Estás lista?, me preguntó mi hermana con una voz tan suave que sonaba un susurro fragoroso en la sala silenciosa. Tomé una respiración profunda, y mientras el eco de mis pensamientos se disipaba, un impulso me empujó a responder. La necesidad de comprender, de desentrañar lo que había quedado en la penumbra tanto tiempo atrás, se adueñó de mí. No. Pero creo que debemos hacerlo, respondí, forzando una valentía que apenas empezaba a aflorar en medio del miedo. Fue un pronunciamiento que resonó en mi interior, como un mantra que buscaba darle sentido a la confusión. Mis dedos acariciaron la superficie de la caja, notando el frío del metal y el desgaste de la madera. Era un testigo silencioso de todos los secretos que se habían acumulado, y en mi mente, una oración surgió, casi inevitable, que nada fuera lo que temía que fuera. Mi hermana, con una mezcla de nervios y determinación, sostenía su respiración, como si el aire mismo temiera el momento que se avecinaba. Finalmente, decidí abrir la caja. El crujido de la tapa resonó en la habitación, y al hacerlo, el polvo que había acumulado en años se liberó, danzando en la luz tenue que se filtraba por la ventana. En su interior, encontré un conjunto de cartas. Estaban maltratadas, algunas amarillentas, otras incluso desbotadas con el paso del tiempo. Pero había algo que llamaba especialmente mi atención, un pequeño álbum de fotos, que se veía más desgastado que las cartas. Mira esto, dijo mi hermana, señalando las cartas. Lo hice, y al leer las primeras líneas, me sobresalté. Eran, de alguna manera, un diálogo entre papá y otra persona que no era nuestra madre. Con cada palabra que descendía, se formaban en mi mente conceptos de traición y secretos ocultos que desenrajaban viejos resentimientos. ¿Esto es real?, pregunté, sintiendo que cada respuesta que me daba la realidad era menos tolerable que la anterior. He estado releyéndolas desde que las encontré. Hablaban de encuentros, de promesas y de una vida diferente a la que vimos, me aclaró, sus ojos iluminados por una mezcla de curiosidad y miedo. El álbum se abrió frente a mí, dejando ver imágenes que no reconocía, papá posando con una mujer que no era nuestra madre, sonriendo con una felicidad palpable.
Las sombras de mi infancia se distorsionaban en un instante, transformando a aquel hombre que había sido mi héroe en un extraño. La traición se sentía como un pedazo de vidrio astillado al tacto de mi corazón. ¿Por qué no dijiste nada?, demandé con un nudo en la garganta, sintiendo que la conexión entre nosotras se atenuaba. Porque no sabía cómo. No quería que te sintieras devastada con esto. Pero creo que, al menos, merecemos la verdad sobre quién era él realmente, susurró, sus ojos brillando con las lágrimas que parecían contener una pena sagrada. Esa confesión resonó en mí, y una sombra de gratitud se entrelazó con la rabia que me invadía. La necesidad de protegerme, de que mi madre hubiera intentado mantenerme a salvo de esto, era un acto de amor que me parecía más confuso que la traición misma. No puedes culparte por lo que él hizo, dije, aunque no estaba segura de que eso fuera suficiente. En algún lugar profundo de mí, la aceptación se coaguló en una mezcla de tristeza y compasión. Las relaciones eran complicadas y el amor a menudo se lidiaba con lo inaceptable. Al mirar a mi hermana, su rostro reflejaba una tristeza que yo, de alguna manera, también compartía. Pero antes de poder darle un abrazo reconfortante, el sonido de un timbre rompió el silencio tenso que había invadido la sala. Ambas nos miramos, la confusión surgiendo de nuevo. No esperaba a nadie, indicó ella con un titubeo. Me levanté, atraída hacia la puerta, sintiendo que la intriga empujaba mis pasos hacia delante. Al abrirla, vi a un hombre que, aunque no había en su rostro rasgos que reconociera, había algo en su mirada que destilaba conexión, como si un eco de la historia estuviese a punto de desatarse. El remordimiento chocó en mi pecho al observar que venía con un abrigo negro y un aire inconfundible de desasosiego. ¿Ustedes son hijas de Javier?, preguntó el hombre con un temblor en su voz. Tan pronto como dijo eso, un escalofrío recorrió mi espalda. La vida, con su marea de secretos, estaba a punto de sacudirnos una vez más. Su pregunta quedó suspendida en el aire como un eco de antiguas promesas. Miré a mi hermana, cuyos ojos se habían abierto como platos, repletos de sorpresa y temor. El hombre había mencionado el nombre de nuestro padre, pero aquel Javier al que aludía parecía haber resucitado de un pasado que creíamos enterrado. ¿Quién es usted?, logré preguntar, mi voz temblando al intentar tomar el control de la situación. El hombre respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar requeriría una valentía monumental. Sus ojos se fijaron en los nuestros, buscando un hilo de conexión. ¿Soy Daniel? Fui amigo de su padre. Me he enterado de algunas cosas que creo que deberían saber. Su tono era grave, y la seriedad de su expresión hacía que mi corazón latiera desbocado. ¿Cuánto sabe?, interrumpí, la urgencia conteniendo mis palabras. Deseaba que me dijera que había un error, que todo esto no era más que fantasía. Sé más de lo que desearía. Es complicado. Todo esto se detuvo un instante antes de continuar. Sé que tu padre tuvo una relación con otra mujer. Pero no era solo un romance. Hay cosas mucho más profundas que no comprendieron. El aire se volvió aún más denso. Sentí como la rabia y el dolor se entrelazaban en mi interior, mientras una parte de mí se resistía a aceptar la verdad que se deslizó suavemente como veneno en mi sistema. Daniel no parecía ser la amenaza, más bien, era el portador de una información que podría cambiarlo todo. ¿Por qué vino a contarnos esto?, preguntó mi hermana, su voz más firme que la mía, revelando una determinación que me sorprendió. Porque lo que él hizo, sus ojos se llenaron de un dolor palpable. Muchas veces las decisiones de los adultos nos afectan a los niños sin que nos demos cuenta. Javier tomó decisiones terribles, pero también hay cosas que él nunca pudo decirles. A veces, por el miedo de hacer daño, sin embargo, la ira empezaba a brotar desde lo más profundo de mi ser. ¿Acaso era eso una justificación? Esa decisión de protegernos a través de la mentira no podía ser perdonada fácilmente. ¿Y por qué ahora? ¿Qué lo ha llevado a parecernos? El tono de mi hermana se endureció. No sé cómo contárselos, pero a medida que el tiempo pasa, algunos secretos se convierten en algo munido con su dolor. La vida de su padre ha estado llena de arrepentimientos, y antes de partir, pidió que hiciera las paces con su pasado. Quizás, llega un momento en que la verdad debe salir a la luz, respondió Daniel, su mirada buscando algo entre nosotras. Mis sentimientos se agolpaban en mi pecho como tormenta, un torbellino de emociones que necesitaba ser expresado. Después de todo,
me había costado años construir la imagen de mi padre, ese héroe inquebrantable, ¿cómo podía ahora desmoronarse frente a mis ojos? ¿Usted tenía una relación con él?, pregunté, incapaz de contenerme. Daniel asintió lentamente, como si cada movimiento estuviera cargado de historia. Él era mío y yo era suyo, a mi manera. Pero las decisiones que tomó lo llevaron a una vida de mentiras y sombras. Si puedo ayudarles a entender, lo haré. Sé que a ustedes les hará falta, dijo tranquilamente. Las palabras resonaron en mi interior, abriendo una puerta que temía en parte cruzar. La idea de que la vida de papá había estado plagada de secretos y decisiones desastrosas era un concepto aterrador que me dejaba aturdida y paralizada. Antes de poder procesar esa realidad, mi hermana giró su mirada y miró la caja en la mesa. Era un recordatorio tangible de que nuestro pasado no era el retoño puro que habíamos creído. Nuevas insatisfacciones florecían en el terreno de nuestro hogar, las preguntas escabrosas comenzaban a surgir. ¿Y qué hay de la mujer de las cartas?, inquirió mi hermana. Daniel pasó su mano por su cara, una expresión de profundo dolor cruzando su rostro. Ella está cerca. Pero quiero que entiendan que ella no es el monstruo que creen. Hay más en la historia. Su padre experimentó un amor y una pérdida que cambiaron su corazón. A veces, las decisiones de amor nos llevan a lugares oscuros. La incertidumbre que flotaba en la habitación se tornó pesada, casi imposible de soportar. Había un horizonte de traiciones que apenas comenzábamos a descubrir, y en su interior, yo deseaba desesperadamente que todo fuera una pesadilla de la que podría despertarme. Pero, en lugar de eso, Daniel se acercó, inclinándose un poco hacia adelante con un aire de súplica en su voz. Lo que tienen que saber, más allá de los errores de su padre, es que hay fuerzas que a veces nos llevan a tomar decisiones que nunca hubiéramos imaginado. Esto no es solo sobre ellos, sino sobre ustedes dos también. Necesitan entender su historia y cómo les afecta. Una revelación se apresuró a elevarse en mi mente, pero antes de poder articularla, sonó mi teléfono. La vibración se sintió como un relámpago en medio de la tormenta de emociones. Cuando revisé la pantalla, mi corazón se detuvo. Era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que encontraron. No dejen que eso las consuma. Pronto habrá más. Mientras la luz de la pantalla iluminaba mi cara, el ciclo de secretos y traiciones no solo parecía extenderse hacia el pasado, ahora, amenazaba con seguir presente en nuestras vidas. Una nueva ola de confusión y ansiedad me envolvió, y supe que esto era solo el principio. La habitación se volvió un campo de batalla silencioso, donde cada uno de nosotros lidiaba con sus propios demonios. La mirada de Daniel se volvió opaca, como si hubiera visto demasiadas sombras para ignorar el peso del presente. Mi hermana y yo nos quedamos en pie, paralizadas por la revelación y el mensaje inquietante que había llegado a mi teléfono, como un ladrón en la noche. ¿Quién pudo haber enviado eso?, musitó mi hermana, su voz apenas un susurro. Podía ver su rostro distorsionarse por la confusión, no tenía respuestas. La incertidumbre envolvía cada palabra y cada pensamiento. Miré a Daniel, preguntándome si él había recibido advertencias similares, si también alguien había amenazado su paz. No lo sé, respondí con pesadez. La frágil confianza que había comenzado a construir en este extraño hombre se desmoronaba tan rápido como la seda al fuego. Hay algo más que deberíamos saber. Daniel se quedó en silencio, el dolor en su mirada se hizo más presente, como un eco que no podía callar. Ustedes pueden estar en peligro, dijo de pronto, revelando en su voz la verdad innegable que rondaba entre nosotros. No solo por el pasado de su padre, sino por lo que hay en juego ahora. Hay personas que no quieren que esta historia salga a la luz. La preocupación se mezcló con la rabia en mi interior. ¿Qué tipo de vida había llevado papá que ahora, después de su partida, continuábamos sufriendo sus consecuencias? Porque no hizo nada para protegernos, me dejé llevar por el remolino emocional que me frenaba. La angustia se apoderaba de mi voz. Si todo esto es cierto, ¿por qué no buscó resolverlo antes de marcharse? Daniel bajó la mirada, avergonzado por la pregunta directa. Los recuerdos parecían asediarlo, y su gesto evocaba un tipo de conocimiento que no estaba dispuesto a compartir. El miedo es un monstruo que a veces nos paraliza. Y Javier fue un hombre que, al final, se sintió incapaz de cambiar el rumbo de sus decisiones. Por eso confío en que ustedes,
aun con el dolor que esta verdad les pueda causar, podrán hacer lo que él no pudo. Tomé un respiro profundo, tratando de calmar el torrente de emociones que amenazaba con arrastrarme. Si esas conversaciones que nunca se habían llevado a cabo dependen de nosotras ahora, ¿cómo íbamos a salir airosas de algo tan desgarrador? Mi hermana, mirando al hombre que nos reveló todo, comenzó a preguntarse también si había alguna posibilidad de que su vida, la de ella, pudiera experimentar una forma de sanación. ¿Qué quiere que hagamos?, le preguntó, su voz ahora firme, dejando atrás la vulnerabilidad que la había caracterizado hasta ese momento. Lo primero es que deben reunirse con la mujer de las cartas. Ella tiene respuestas. Necesitarán saber su versión de los hechos. No todo es blanco o negro, y hay matices que no comprenderán sin su testimonio. Una punzada de indignación me atravesó. Esa mujer no era más que un eco de las mentiras de papá, alguien a quien había culpado en secreto por la desilusión que habían sembrado sus acciones. Pero ahora, ante el despliegue de complicaciones, debía considerar la posibilidad de que la verdad se brindara en múltiples facetas. La idea de confrontar a una desconocida parecía aterradora. Pero también, había un hilo de valentía que empezaba a tejerse en mi interior. Entender la historia de un padre que creímos conocer nos llevará a un lugar, comencé a plantear. Y si continuamos ignorando esto, solo forjaremos más cadenas de dolor. La aceptación se había posado sobre nosotros como una certeza no deseada. Aún quedaban muchas preguntas por responder, pero había un camino a seguir. ¿Cómo la encontraremos?, preguntó mi hermana, su voz más tenue, como si la realidad se aferrara a sus palabras. Sé dónde buscarla, respondió Daniel con confianza, su voz ahora más segura. Pero tendrán que estar dispuestas a enfrentar la verdad, sea cual sea el costo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estábamos a punto de sumergirnos en un laberinto que parecía interminable, y en algún lugar, el temor acechaba como un lobo al acecho de su presa. Mientras el silencio se posaba nuevamente en la habitación, el mensaje en mi teléfono seguía brillando insistentemente. Pronto habrá más. La frase reverberaba en mi mente, un recordatorio ominoso de que nuestra historia estaba lejos de concluir, y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La necesidad de desentrañar esa verdad se volvía cada vez más urgente. Pero, como el destino bizarro e irónico que a veces la vida ofrece, una sombra de la cual no podíamos escapar estaba a punto de ser revelada. Mi teléfono sonó de nuevo, y esta vez el corazón me latía con fuerza, anticipando lo que vendría. Era Daniel el que me dijo que abriera el mensaje, y así lo hice. La ansiedad envolvía cada centímetro de mi ser. No estaba preparada para lo que vería. El mensaje parpadeaba en la pantalla como un faro inquietante. Mi pulso se aceleró mientras mis dedos temblaban al intentar descifrar las letras. Tu madre lo sabe. Tiene algo que contarte. Es urgente. Las palabras flotaban en el aire como un veneno, intoxicando mis pensamientos. ¿Qué dice?, preguntó mi hermana, llevando sus manos a su pecho, la tensión palpable entre nosotras. Su madre, sabe algo. La voz se me cortó, un nudo de incredulidad se formó en mi garganta. No podía ser cierto. A medida que el deseo de saber se intensificaba, el pánico comenzaba a florecer en mi interior. ¿Pero qué podría saber? No ha sido más que una sombra desde que papá se fue, replicó mi hermana, frunciendo el ceño. No había enojo en su tono, solo una profunda confusión. Miré a Daniel, esperando que diera sentido a aquel torbellino de emociones. En cambio, él parecía contemplativo, como si la revelación lo golpeara con la misma contundencia que a nosotras. Sus instintos siempre han sido fuertes. No subestimen lo que su madre podría estar ocultando. A veces, las personas mejor intencionadas tienen secretos, incluso en tiempos de dolor, comentó finalmente, su mirada fija en el suelo, como si tratara de ver más allá de sus propios demonios. La idea de que nuestra madre estuviera implicada en esta maraña de secretos me golpeó con fuerza. Quería sentarme, tomar un momento para respirar y recoger mis pensamientos, pero la noticia exigía acción. Sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, arrastrando con él la oportunidad de una respuesta. «¿Y si no quiere hablar?», dijo mi hermana, su voz llena de pánico, lo que reflejaba su vulnerabilidad. Era evidente que le preocupaba el estado emocional de mamá, así como la nuestra. «No estoy lista para enfrentarla».
Nadie está realmente listo para lo que no ha vivido, respondí, mi tono más fuerte de lo que pretendía. Pero necesitamos entender lo que está en juego. Si hay un hilo que, al tirarlo, puede deshacer toda esta trenza de dolor, entonces lo debemos. Daniela sentía lentamente, como si estuviera navegando por sus propios recuerdos. Hay una manera. Les puedo ayudar a encontrarla, pero no puedo prometer que el camino será fácil. Lo que descubran podría romperlos a ustedes dos. Su voz se desdibujó mientras nos miraba intensamente. O podría unificarlas. Ambas estábamos al borde del abismo, la confusión a un lado. Lo que había dicho resonaba en mí. ¿Podría mi madre ser la clave para desvelar estos secretos? Sin embargo, el temor a que esa clave abriera puertas que nunca deberían haberse abierto nos envolvía, como una sombra creciente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que la decisión se cernía sobre nosotros como un tambor distante, presagiando una tormenta. Dirígete a la casa, respondió Daniel, sin titubeos. Mañana por la mañana, sin preámbulos. La mañana trae claridad. Llamen a su madre, y si no responde, vayan. No hay tiempo que perder, aun con la certeza rachita, un eco de miedo se apoderaba de mis entrañas. En mis pensamientos, visualizaba momentos de la infancia, recuerdos que ahora parecían lejos, distorsionados. Mi madre había sido una figura central, la ancla en nuestra vida, y sin embargo, la sentía tan distante. El camino que estábamos a punto de recorrer no solo amenazaba con sacudir los cimientos de la imagen que teníamos de ella, sino también la manera en que definiríamos nuestra propia historia. Mientras Daniel se movía, buscaba su teléfono para hablar con alguien. Mis ojos se encontraron con los de mi hermana, esa mezcla de esperanza y temor reflejada en ellos. Habíamos llegado al lugar donde el sacrificio se pondría a prueba, un lugar donde la traición que temíamos podría estar más cerca de lo que imagináramos. Antes de que pudiera articular alguna respuesta, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Este era diferente, pulsando con urgencia. El tiempo se agota. No confíes en nadie. Una oleada de frío recorrió mi espina dorsal mientras volví a mirar a Daniel, cuestionando sus intenciones una vez más. Las sombras estaban en todas partes, y cuando creí que la verdad comenzaba a esclarecerse, otra capa de incertidumbre se cernía sobre nosotros. ¿Quién más está involucrado?, mi hermana preguntó, su voz un hilo tembloroso. No tenía las palabras para responder, y en lugar de eso, supe que nos estábamos preparando para un enfrentamiento que ninguno de nosotros había anticipado, un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Mientras el aire se tornaba más denso y la tensión se entrelazaba en nuestro pecho, entendí que ya no había vuelta atrás. El camino por delante estaba tejido con hilos de traición, y aún así, en medio de la oscuridad, había un destello de luz. Podía sentirlo, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse del todo. La batalla era interna y externa, un ciclo de dolor y redención, y mientras las horas avanzaban y la noche caía, me di cuenta de que todos, al fin y al cabo, éramos prisioneros de nuestras propias decisiones. La mañana llegó en silencio, como si el mundo exterior se hubiera puesto de acuerdo en suspender el ruido para dejarnos enfrentarnos a nuestra propia tormenta. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando decidí que no podía esperar más. Los mensajes en mi teléfono, inundados de inquietud y promesas de revelaciones, no me dejaban tranquila. Desperté a mi hermana, quien tenía la mirada perdida, como si aún luchara por unirse a la realidad. Es hora, le susurré, manteniendo un tono suave. Ella asintió, aunque sus ojos se llenaban de ansiedad. Mientras nos vestíamos, el aire se sentía pesado, cada prenda que nos cubría pareciendo llevar 1 miligramo más de ese miedo asfixiante. La inminente confrontación con nuestra madre flotaba entre nosotras, un espectro que crecía más tangible con cada paso hacia la casa. El camino a nuestro hogar resulta extrañamente vacío. La calle estaba quieta, esas pequeñas casas tan familiares lucían ajenas, como si fueran decorados en un escenario cuyo guión está basado en una trama de traición y secretos. Tras varias inhalaciones profundas, llegamos a la puerta. Sin saber qué esperábamos ver detrás de ella, el timbre sonó con un eco que resonó en mi pecho como un tambor en el silencio. La puerta se abrió lentamente, y nos encontramos cara a cara con nuestra madre. Su cabello desordenado, los ojos cansados,
una imagen de fragilidad que nunca había visto antes. La ansiedad en su rostro contrastaba con la firmeza de su postura, como si supiera que este momento había llegado. Chicas, su voz temblaba apenas, pero el saludo se sintió más como un reconocimiento que como un bienvenido. Ni siquiera sabía si debía abrazarla o enfadarme con ella por la distancia que hubo entre nosotros en los últimos años. En lugar de eso, me mantuve observándola fijamente, buscando alguna señal de que estaba lista para desvelar los secretos que podrían hundirnos o, quizás, fortalecernos. ¿Qué quieres contarnos, mamá?, preguntó mi hermana, su voz ya temblando, cargada de emociones que parecían estar saliendo a borbotones. Un instante pasó como un día entero. Y luego, con una respiración profunda, mi madre comenzó a hablar. Pero antes de que sus palabras pudieran permitirnos saberlo, quería profundamente su memoria, el sonido de un teléfono interrumpió el momento frágil. Era el mío. Miré la pantalla y vi que el mensaje provenía de un número desconocido. La urgencia me envolvió y la tentación de leerlo casi me abrumó. Decidí ignorarlo, pero el temblor de mis manos era más fuerte que mi determinación de permanecer presente. Reprimí la necesidad de saber lo que decía. No era el momento. No sé cómo empezarlo. Han pasado tantas cosas, dijo mamá, sus ojos buscando los nuestros, llenos de un dolor oculto. La lucha en su rostro se tradujo en un temblor de manos que se deslizaban por su falda. Daniel apareció en el umbral, como una sombra que se hacía notar. Miró a nuestra madre con una mezcla de respeto y preocupación, como si pudiera leer entre las líneas de su angustia. En su presencia, la atmósfera se tornó más tensa. No es solo una conversación de familia. Hay cosas que debemos aclarar. No puedo soportar que esto crezca más, dijo. La firmeza en su voz contrastaba con la vulnerabilidad de nuestra madre. Aquel instante fractal de emociones nos fraccionó. La mirada de mamá se escudó tras una barrera emocional, mirando a Daniel como quien trata de evaluar su lealtad. Chicas, he estado callada porque no sé cómo decirles que hay cosas que nunca verán de mí como las han visto antes, comenzó, y por un momento la esperanza se hacía eco a través de mis pensamientos, pero un grito repentino desde la calle interrumpió la conversación. Un lío de voces, y luego el estruendo de sirenas que se acercaban, inundando el aire con un sentido de inminente peligro. Instintivamente, todas nuestras miradas se dirigieron hacia el exterior, donde una multitud comenzaba a formarse. ¿Qué está pasando?, pregunté, confundida, mientras el pánico comenzaba a abrirse. ¿Paso en mi interior? Mamá dio un paso hacia la puerta, la preocupación marcada en su frente. No. Susurró, como si el miedo le robara las palabras, y entonces vi a un hombre que se movía entre la multitud, su silueta proyectada contra la luz tenue del día. Reconocí su rostro. Era alguien que había amado, alguien que había estado perdido y que había regresado en un momento en que nuestras vidas estaban a punto de trastornarse para siempre. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de forma alarmante. El eco de sus pasos resonaba, y entre la conmoción se sembraba una inquietud aún mayor. La cadena de secretos, enredados alrededor de nuestra madre, ahora parecía haber encontrado su camino hasta mí. Atrapada entre revelaciones y traiciones, entendí que la vida nunca se detiene, y que las decisiones que tomáramos en los próximos momentos cambiarían por completo nuestra historia familiar. La hora de enfrentar la verdad había llegado, y aunque las sombras se agolpaban a nuestro alrededor, una nueva revelación palpitaba en el aire, llenando mi alma de un temor que nunca imaginé. Pero quizás, solo quizás, esos secretos podrían convertirnos en lo que siempre debimos ser, unidas. El hombre avanzaba hacia nosotros, sus pasos resonando con una firmeza que traía ecos del pasado. La multitud detrás de él, bulliciosa y descontrolada, no lograba desdibujar su figura, más bien la subrayaba. Podía sentir cómo el aire se volvía denso, casi tangible, a la medida que se acercaba. Era Daniel, y su aparición era la última pieza del rompecabezas, una figura de un capítulo que pensé cerrado, pero que ahora parecía abrir una herida aún mayor. Tú, susurré, con el corazón golpeando en mi pecho, cada latido marcando una mezcla de dolor y confusión. Él me miró, y en sus ojos brillaba algo que no podía descifrar: miedo, sorpresa, quizás un indicio de arrepentimiento. Mi hermana tomó mi mano, apretándola con fuerza. Iba a preguntarle qué hacía allí,
como había regresado justo en el instante más crítico, cuando nuestra madre seguía abrumada por su propio sufrimiento. Pero el silencio en nuestra casa parecía más cómodo que las preguntas que necesitaban respuesta. Las sirenas seguían resonando a lo lejos, como un recordatorio de que, a veces, la vida se descontrola sin previo aviso. En ese instante, pensé en la vida que habíamos llevado, en los días en que la risa resonaba en los pasillos y las noches en que los secretos permanecían ocultos tras puertas cerradas. Ahora, todo eso parecía un espejismo. «Mamá, ¿sabes quién es?», pregunté, sintiendo como la tensión crecía entre nosotros. Ella seguía atrapada en su propio laberinto de sentimientos. La sombra de Daniel se alzaba en la entrada, su figura casi desvaneciéndose por el modo en que la luz del día caía sobre él. No solo era la encarnación de un amor perdido, sino también un símbolo de todo lo que teníamos que discutir, y ese pensamiento me aterraba. «Por favor, escúchenme», dijo él, su voz temblando. Pero no era suficiente para deshacer el nudo en mi garganta. La angustia crecía y se transformaba en indignación. «No tienes derecho a estar aquí», exclamé, sintiendo como la frustración se convertía en un grito encapsulado en mi pecho. Mi hermana se volvió hacia mí, sus ojos asustados reflejando la vulnerabilidad que compartíamos. Daniel pareció encoger sus hombros, como si cada palabra que había planeado se desvaneció en el aire. Desde la distancia, observó a nuestra madre, quien ahora había cerrado los ojos, como si buscara fuerza en un recuerdo, o en una verdad que habíamos estado evitando todos estos años. «No puedo simplemente quedarme callado. Lo sucedido no solo te estaba afectando. También me afectó a mí. Y, hay cosas que necesitas saber», dijo, su voz más firme esta vez, pero el eco de la incertidumbre aún vibraba en la habitación. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, sentí la urgencia de comprender su verdad. Sin embargo, el estruendo de la multitud parecía consumir mi pensamiento. Detrás de ellos, el caos se intensificaba. Cada grito y cada sirena eran como una amenaza que se acumulaba en la atmósfera. El estado externo era un reflejo del caos emocional que habíamos estado evitando. «Todo debemos enfrentarlo juntos», dijo nuestra madre, finalmente rompiendo el silencio que había mantenido tanto tiempo. «No puedo ocultarles más la verdad. He vivido con Hollywood, con decisiones que nos han afectado a todos. Cada uno de nosotros ha sido herido». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera terminar, un estallido de ruido irrumpe de la calle. Un grito desgarrador, un grito de angustia delineando el temor en cada rincón de nuestra alma. Era un recordatorio de que no solo nuestras emociones estaban al borde, sino que también la realidad era impredecible. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó mi hermana, el terror dibujándose en su rostro. Me giré hacia la ventana, la multitud se había dispersado, y podía ver que algo había ido terriblemente mal. El hombre que había aparecido en nuestras vidas ahora se transformaba en el hilo conductor de un caos que no solo nos afectaba a nosotros, sino a todo el que estaba en el vecindario. Y en el fondo, la reclamaría. Respuesta latía en mi pecho. Esa revelación que nos unía a todos, a nuestra madre, a Daniel, y a mí misma. Los ecos de secretos no revelados nos habían perseguido, pero quizás era el momento de enfrentarlos. «¿Quién está ahí fuera?», buceé hacia la puerta, mi voz firme a pesar de la confusión que me llenaba. Afuera, las voces eran más ruidosas, la sirena más cercana, la urgencia apremiando nuestros corazones, pero había una certeza perturbadora: todo iba a cambiar en un instante. Mientras un nuevo grito resonaba en la calle, comprendí que la vida a menudo toma giros inesperados. Los sacrificios que habíamos hecho por la familia podían llevarnos a un abismo de traiciones, pero también a la oportunidad de redención. Todo sería revelado, y nada, ni siquiera los lazos familiares, quedaría a salvo. El día que tanto temí había llegado. El sol se filtraba tímidamente entre las nubes grises, pero en mi pecho, una tormenta rugía con más fuerza que nunca. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, tratando de descifrar un rompecabezas que parecía estar diseñado para romperme. Pero ahora, a medida que el ruido exterior se intensificaba, sentí que el universo me había reunido con todo lo que era, traiciones, secretos y verdades ocultas que se agolpaban en mi memoria. Laura, mi hermana, se volvió hacia mí con los ojos llenos de incertidumbre. Un susurro de esperanza cruzó su rostro,
pero sus labios temblaban por el dilema de lo desconocido. La casa, que había sido un refugio, se convertía rápidamente en el escenario de un drama familiar desbordante. Inhalé profundamente, buscando fuerzas en los ecos de mi pasado. Sabía que debía enfrentarlo, que la verdad debía salir a la luz, aunque eso significara despojarme de las ilusiones que habían vestido mis recuerdos. La presencia de mi madre, frágil y expectante, me alentó a seguir adelante, incluso cuando el temor rotundo se anidaba en mi garganta. «Vamos a hacerlo juntas», murmuré a Laura mientras me dirigía hacia la entrada, el corazón palpitando en mi pecho. En ese momento, el caos que reinaba fuera se transformó en un eco lejano. Necesitaba saber todo lo que mi madre guardaba con tanto recelo. Al abrir la puerta, la multitud se dispersó, pero su murmullo aún retumbaba. Zumbidos de sirenas, notas de pánico en el aire, la vida continuaba a su alrededor mientras nosotros estábamos atrapadas en nuestro mundo de desasosiego. Se me hacía difícil creer que todo lo que había estado buscando estaba a punto de ser revelado. Daniel, de pie al borde de la multitud, no era solo un mensajero, sino un símbolo de las decisiones de nuestro Padre. Miré hacia él y, sorprendentemente, vi un rayo de compasión en su mirada, como si supiera cuán difícil era enfrentar una verdad que había permanecido escondida demasiado tiempo. «Soy yo quien debe enfrentarme a esto», dije en un murmullo, sintiendo que la honestidad se convertía en mi espada y mi escudo. Tal vez las respuestas dolieran, pero la verdad tenía una forma seductora de ser liberadora. Giré hacia mi madre, que había dado un paso hacia mí, como si en ese acto pudiera borrar el pasado. «Mamá, hay cosas que necesitamos saber», le dije, mi voz firme pero con un temblor que no podía ocultar. Mis propias palabras parecían pendular en el aire, repletas de significado. «Sobre papá, sobre tus secretos. No podemos seguir así», ella asintió, sus ojos reflejando un océano de emociones que la habían consumido: alivio, miedo, amor. Mis niñas, siempre traté de protegerlas. Pero quizás lo que necesita salir debe ser enfrentado. Siempre estuvieron destinadas a descubrirlo y fue en ese instante que comprendí que el perdón no se trataba de absolver actitudes inapropiadas, sino de abrazar la complejidad de la vida. Era posible que todas las heridas, por dolorosas que fueran, pudieran conducir a nuestra sanación. Sentí una reconexión con Laura, el hilo del amor familiar tejiéndose a pesar de las traiciones. «Espérame aquí. Voy a contarles la historia desde el principio», dijo mi madre, sus pasos titubeantes pero decididos, mientras se giraba hacia la multitud. «Voy a romper el silencio de tantos años». Los murmullos se fueron amontonando tras sus pasos, y cada uno de ellos representaba una historia que necesitaba ser compartida. La transición de la confusión hacia la comprensión comenzaba. Un viaje en el que la aceptación era el destino. Con el corazón latiendo con fuerza, miré a Laura. «Está bien si conocemos la verdad». Ella me miró y asintió. Y en ese instante, comprendí que este dolor que llevamos podía transformarse en algo más hermoso que una lesión, podría ser una cicatriz que nos parecía familiar, una señal de que habíamos superado lo inefable. Mientras la multitud se arremolinaba, transformándose en un mar de voces confusas, sentí el peso de la historia desmoronarse y agruparse nuevamente, un hilo dorado saliendo de entre las sombras. «Te necesitamos, mamá», dije, y la certeza de mi voz hizo eco en el silencio que seguía la tormenta. «Afrontemos juntos lo que viene», y mientras el murmullo se convertía en un clamor, comprendí que a pesar de las traiciones, el amor siempre encuentra un camino. Allí, de pie, entre el caos y la incertidumbre, elegíamos enfrentar lo desconocido, listas para encontrarnos en el abrazo que lo cambiaría todo. La vida, como la historia, está hecha de giros inesperados, y aunque no sabíamos qué vendría a continuación, aprendimos que el verdadero poder reside en la capacidad de abrazar la verdad, sin importar cuán dolorosa, con amor y aceptación. Al mirar a mis vecinos, a mi madre y a mi hermana, supe que la batalla por la comprensión no había hecho más que comenzar, pero había una determinación ardiente en mí. «Nada nos detendrá», repetí una y otra vez, mientras el sol empezaba a asomarse entre las nubes. «Nada nos detendrá», al final, comprendí que a veces el amor se convierte en un faro, alcanzando incluso a los más perdidos, llenando las grietas del alma con una luz que puede guiarnos hacia la redención.